contar con una grandiosa compañía en el sentido de las mujeres, no solamente las que van a presentar y compartir con nosotros su experiencia, pero también las que están acompañándonos en esta audiencia, ¿no? El tema del emprendimiento femenino ha tomado una dirección bastante importante en el mundo del emprendimiento, no solamente por el hecho de que la mujer participa en un espacio que naturalmente ha sido ocupado en el pasado por el hombre, sino por el impacto que ha generado, ¿no? Creo que Florisa nos va a contar un poco más sobre el detalle de ese impacto, y yo quería venir a compartir con ustedes algunas cifras que tienen que ver con prácticamente lo que hacemos nosotros en Wayra y en Open Future, ¿no? Open Future es una organización de Telefónica a nivel global, y nosotros lo que hacemos es promover el emprendimiento a nivel global, tanto Europa, América Latina, y algunas actividades que hacemos en Estados Unidos también, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado en los últimos 5 años 681 emprendedores, o llamamos startups, porque estamos dedicados al mundo tecnológico. Y de esas 142, o sea, un 21%, son emprendimientos liderados por mujeres. O sea, una estadística bastante alentadora desde el punto de vista de participación. Y cuando vamos a ver el punto de vista de inversión, hemos invertido más de 300 millones, perdón, 138 millones de euros, y de esos 40 millones han sido invertidos en startups femeninas. Entonces no solamente ha habido un foco importante, ahora no es porque estamos haciendo un favor a las mujeres, sino porque ¿qué sucede? Resulta que los emprendimientos que son liderados por mujeres generalmente son más exitosos. Y parte de las cifras que vamos a ver más adelante nos dicen que el PIB de los países, inclusive cuando hay más emprendedoras, crece el PIB de los países, crece la cantidad de empleo, crece la tasa de éxito. Como ustedes saben, el emprendimiento tiene unas altas tasas de mortalidad. El 90% de los emprendimientos fallan y el 99% falla a los 5 años, o sea, que es una tasa muy alta. Sin embargo, las mujeres tienen mayor durabilidad en el tiempo. Bueno, entonces, dicho todo eso, bueno, gracias a Dios que tenemos a las mujeres para que nos ayuden a mejorar las métricas. Aquí nos acompaña, hay una cantidad importante de mujeres que están dedicadas al emprendimiento, que vienen a contar su historia. Voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer, ¿no? Primero quería invitarlas que mañana tenemos otra actividad que está dedicado a las emprendedoras Wayra. Ellos van a estar, igual que en el día de hoy, una dinámica de compartir sus experiencias durante el desarrollo de sus emprendimientos. Nos va a acompañar la gente de Proyecto Inglés, Vanessa, Bárbara Castro, etcétera, Lisette, está de boda, va a estar Isabel y Isa, y va a estar la guía del día también, ¿no? En el día de hoy, voy a seguir en este orden porque es más fácil, nos acompaña Claudia Valladares, es la directora del Impact Hub aquí en Caracas. Hasta hace poco tiempo era nuestra vecina, ahora nos abandonó y se fue para la Torre HP. Nos acompaña Pedro Ruiz, aquí Hillary. Ella hizo un evento hace una semana discutiendo la campaña electoral a través de las redes sociales, bien interesante. Dirige la agencia Mashup Interactivo, una agencia de medios digitales. Inés Quintero, bueno, nuestra historiadora, que va a compartir la perspectiva de la mujer venezolana y su rol en la historia. Paula Quinteros, bueno, la conocemos por el estímulo, pero bueno, uno lee su currículo, la verdad que tiene varias actividades muy interesantes, sobre todo con el mundo digital. Bueno, Paula va a estar aquí. Y Elisa Vega, algo diferente de lo que hace el resto, pero es directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil, y bueno, muy joven y además de eso muy talentosa. Muchas gracias por comer. Y finalmente Florisa, que nos va a ayudar a organizar la discusión. Va a servir como nuestra moderadora, al mismo tiempo llevar las ideas a su camino, ¿no? Al final, bueno, se abrirá la mesa para preguntas, comentarios que nos quieran hacer. El hashtag, si aquel que nos quiere, por favor, seguir con las redes, Women's Age. Utilizamos Women's Age porque es un programa global de Telefónica que está siendo promovido. Inclusive esta actividad está siendo transmitida por streaming a otros países, y al mismo tiempo nosotros estamos haciendo otras actividades que están siendo desarrolladas en otros países, ¿no? Y por eso el nombre de Women's Age. Un dato que también me gustaría compartir: de todas las academias y operaciones de Telefónica a nivel de emprendimiento, el primer lugar lo tiene UK, Inglaterra, desde el punto de vista de cantidad de emprendedoras que son fundadoras. En segundo lugar viene España, y en tercer lugar está Venezuela. Bueno, dicho eso, no quiero tomar más el tiempo. Florisa, muchas gracias, y te entrego la casa. Gracias.
Bueno, para mí es un placer estar aquí, me honra compartir con todas estas mujeres. Y para marcar, antes de empezar con las historias y las cifras, yo creo que cifras inhumanas hay aquí. Me gustaría que se levantaran las mujeres emprendedoras que están presentes aquí. Si se pueden levantar. Ok, ahora quisiera saber cuál de esas mujeres que son emprendedoras, quédense de pie por favor, no se paren porque necesito mover esto un poquito. Quisiera saber de esas emprendedoras que están aquí, ¿cuáles se dedican a productos? Levanten la mano. Hacen productos. ¿Cuáles se dedican a servicios? Okay. ¿Hay alguna otra cosa que no sea producto y servicio que hagan las emprendedoras? Creo que no. Ok, muchas gracias. Qué bueno que hay emprendedores, un aplauso para ustedes. Además, un pequeño detalle, el emprendimiento femenino no descuida nada, porque probablemente si yo les hago una pregunta y les empiezo a hablar sobre lo que ha sido su rutina de vida, ustedes vinieron para acá porque están motivadas por el tema, porque ustedes son emprendedoras, pero antes de salir para acá se ocuparon de las cosas de la casa, de las cosas pendientes con la familia, de si tienen el esposo, también del esposo que demanda, ¿no? El negocio, cómo se queda mientras ustedes estén aquí, y tuvieron tiempo hasta de ponerse bellas. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a arrancar esto. Vamos a ver cómo. Déjame soltar estas cositas que tengo aquí, es más fácil. Así. Primero quisiera contarles, antes de arrancar con las cifras, ¿qué me mueve a mí al tema del emprendimiento? Cuando yo tenía como 12 años, mi mamá, yo vengo de una familia clase media. En esa época mi papá estaba teniendo dificultades, como han dicho, pues la demanda de una familia de 5 hijos representaba pues una demanda muy fuerte y mi mamá tuvo que ponerse a trabajar. Mi mamá en esa época se formaban las mujeres básicamente para ser esposas, se les enseñaba corte y costura para que pusieran y surcieran la ropa de sus hijos. Pero ella decidió inventarse unas franelas. Compraba franelas ovejitas, las tenía con wiki y les creaba como una especie de trinejas con las que amarraba el cuello, les cortaba el cuello y las mangas y les creaba un diseño totalmente original. Esas franelas, ella se fue con su mostrario de franelas, le tomó fotos a sus 3 hijas mayores, que eran unas modelos, y se las llevó a Sears. En Sears le hicieron un gran pedido de franelas. Para mi mamá, acostumbrada a haber sido criada básicamente para hacer cosas, eso fue un reto muy grande. Durante año y medio estuvo haciendo ese trabajo, pero se encontró con una primera barrera. Y la barrera vino de mi papá, porque una señora en su casa no está haciendo negocio, no está reunido con señores para hacer cosas, no está llevando tanto dinero para la casa. Y ese momento mágico de sus ojos brillantes y de las hijas orgullosas por lo que ella estaba haciendo, se perdió. A partir de entonces, el tema de la mujer y el emprendimiento está muy ligado a mí y es mi misión de vida. Cuando trabajo las historias de 0800 Flor, lo hago con la intención de motivar, de hacer ver lo valioso que es el rol de la mujer como emprendedora, de hacer ver además las enormes capacidades que tenemos para manejar recursos humanos dentro del emprendimiento. Y voy a hablarles ahora sí de cifras. Según el Monitor Global de Emprendimiento, la tasa de emprendimiento en etapa temprana, es decir, los que están comenzando, ha crecido un 7% desde el año 2012 y el radio de la distancia entre el género se ha ido estrechando en el 6% por el impulso básicamente del emprendimiento femenino en Asia, Latinoamérica y el Caribe. Los países con mayor tasa de emprendimiento temprano son Nigeria, en la mujer, Nigeria con el 41%. En 10 economías, las mujeres emprenden al mismo ritmo que los hombres y los que superan ese ritmo de los hombres van desde El Salvador y Brasil en Latinoamérica y el Caribe, Vietnam, Indonesia, Malasia y las Filipinas en el sureste de Asia, Zambia, Nigeria, Uganda y Ghana en África. En lugares como Turquía la cosa es distinta y tiene mucho que ver con la cultura. Hay solo 3 mujeres por cada 10 hombres emprendedores. Hay una gran demanda de emprendimiento en países en vías de desarrollo y la edad emprendedora de estos países básicamente más fuerte, donde hay más digamos, interés en emprender, está entre los 25 y los 34 años de edad.
Algo que es importante, nosotros, la mayoría de los emprendimientos liderados por las mujeres, así como los hombres, arrancan básicamente con un socio. Pero se ha descubierto en los estudios que han hecho a través de varias de estas empresas, estas organizaciones, como la que hace el estudio del global, emprendimiento global, el monitor de emprendimiento global, que cuando la mujer o el hombre trabaja en un equipo de dos o más, o son dos o más fundadores, el emprendimiento tiene más posibilidades de generar un mayor impacto a nivel de empleo y al mismo tiempo mayor durabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Y economías con un alto porcentaje de mujeres que trabajan en equipos de 3 o más en su comienzo son las que en mayor porcentaje contribuyen en la creación de empleo, lo que acabo de decir. Esto ocurre más en el Medio Oriente, en Asia y Oceanía, y menos en África, Latinoamérica y el Caribe. Las tasas tempranas de emprendimiento son más altas en donde las mujeres tienen una fuerte percepción acerca de la presencia de oportunidades para iniciar una empresa. Más de 2/3 de las mujeres emprendedoras operan en el sector de consumo o orientado al consumo, que lo acabamos de ver aquí, haciendo productos de consumo o servicios de consumo. Las mujeres generan desarrollo, ¿por qué? Porque invierten en sus comunidades, en educación, en la educación de sus hijos y ofrecen apoyo a terceros para crear sus iniciativas. Las condiciones del entorno también afectan el emprendimiento femenino, sobre todo en aquellas culturas donde existen esas percepciones erróneas como las que tenía mi papá, de que la mujer no debía estar trabajando o haciendo negocios, sino estar en casa, como el tema de que la mujer no tiene capacidad o es percibida como menos capaz, o que tiene ambiciones bajas, no tan altas, no tan brillantes como la de los hombres. Las tasas de emprendimiento temprano más altas se encuentran en los países menos desarrollados, y es básicamente por esa necesidad de las mujeres de proveer para el hogar, de llevar dinero para la casa. La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es la más importante herramienta contra la pobreza, como lo estaba diciendo Gustavo Reina, y tiene que ver con una cifra tan sencilla como que de cada dólar que una mujer recibe como ganancia de su trabajo, el 90 centavos se va en los recursos humanos de su familia, es decir, en gastos de educación, alimentación y salud para su vida. Si hacemos la comparación con el hombre, de $1 que gane, tenga como ganancia, solo el 30 o 40% está invertido en el recurso humano de su familia. Muy fácil decir entonces quién es el que genera impacto, quiénes son las que generamos mayor impacto en el entorno cuando nosotros emprendemos. Los estudios esto básicamente es un resultado del estudio de Goldman Sachs. En la muestra del emprendimiento global, las mujeres en general crean empresas de un solo socio, lo habíamos dicho, el 68% de los casos. Y les quería también sacar el periódico de hoy. En el periódico de hoy, bueno, sabemos que los periódicos no tienen normalmente buenas noticias, pero depende de cómo lo veamos. Hay un titular que realmente es el que más destaca en este periódico hoy. El titular dice: Venezuela tiene el peor riesgo país del mundo. Estamos hablando de una muy mala noticia para atraer inversiones en el país. Hay otra noticia que se refiere a que el 45.4% cayeron las importaciones entre enero y agosto. Totalizaron 8.7 millardos de dólares. En el año 2012, la compra de mercancías sumó 28.8 millardos de dólares. Estamos hablando de un descenso de importaciones de 69.6% en 4 años. Y yo les pregunto a ustedes, mujeres, que además sabemos que son muy ávidas, es otra de las conclusiones a lo que se ha llegado en diversos estudios, son muy ávidas a la hora de identificar oportunidades en el entorno. ¿Cómo transformamos esta mala noticia en una buena? ¿Hay alguna de ustedes que quiera participar? Me gustaría saber cómo esta noticia de que las importaciones que se traían antes han disminuido, podemos convertirlo en una oportunidad. A ver, ¿quién? Podría ser fomentando los productos nacionales y dándole más importancia, de manera que esa carencia que ahora hay de lo que ya no se puede importar sea suplantado
encantada por lo que ahorita se está haciendo, que son muchas cosas, entre ellas las que hacen muchas de las personas que están aquí. Eso que tú estás diciendo es tan interesante y tan necesario que depende de la forma como vivamos el momento. Si nos quedamos enfrascados en las noticias negativas y no vemos lo que esa noticia nos deja ver detrás, perdemos oportunidades valiosas. Tú estás diciendo algo clave. Hay necesidades, por ejemplo, a la hora de abastecer en el tema de jabones. ¿Qué cantidad de empresas han salido en forma? Ayer mismo estuve visitando y presentándome así tipo casa por casa, pero era stand por stand en el bazar de la Procura en el country, para conocer nuevas emprendedoras que estoy siempre buscando para poder contar su historia. Y me quedé impresionada en la cantidad de gente que estaba haciendo un trabajo valioso. Había una señora que tiene varios años, tiene 7 años con su empresa, haciendo jabones y haciendo cremas y sustituyendo parte de lo que antes conseguíamos. Me conseguí emprendimientos tan interesantes como en el área de la decoración del hogar, porque ya es mucho más caro traer cosas de afuera que hacerlas aquí, en materiales en acrílico, y está funcionando. Gente que está haciendo lámparas de diseño. Aparte, por supuesto, de la gente que hace ropa para bebé, productos de consumo masivo, jalea y todas estas cosas. Porque estamos hablando de un entorno lleno de oportunidades. Y en el caso de Venezuela, lo estaba comentando el otro día en un evento que se realizó en la Simón Bolívar, las barreras para el emprendimiento también han disminuido. ¿Y por qué han disminuido? Porque también tiene que ver con la percepción. Cuando tú no tienes trabajo, o cuando el trabajo que tienes no te da el ingreso necesario para llevar a tu casa lo que tu familia quiere o necesita o demanda, esa sensación de arriesgarte que tenías antes, ¿cómo voy a arriesgar este trabajo para ponerme a aprender? ¿Cómo no me voy a poner a trabajar en una empresa sino inventar un emprendimiento? Pero espérate un momentito, si es que lo que estoy ganando es tan poquito, ¿qué tal si yo de verdad me pongo con mi familia, con mi vecino, con mi hija que sabe hacer este tipo de cosas y emprende? Eso también es percibido como una posibilidad a la hora de emprender, asirnos, agarrarnos de estas ideas y sacar adelante nuestro proyecto. Estos días estaba entrevistando para hacer 800 Flor a una mujer también, casualmente tiene que ver con jabones, pero ella se dio cuenta que podía sacar un producto nuevo. El producto era un producto para evitar que los mosquitos te piquen, un repelente. Y lo hizo básicamente con aromaterapia. No tiene los químicos que tienen los repelentes, pero entró en un área del mercado en donde ahorita hay mucha necesidad. Y tú dices, wow, o sea, en un país en donde hubiera mucha posibilidad de conseguir financiamiento, en el caso de Venezuela, a pesar de que hay varios bancos que se han dedicado a ofrecer créditos y microcréditos y varias otras organizaciones que lo hacen, esta sería una emprendedora súper exitosa que tendría detrás un inversor ángel para sacar adelante este emprendimiento en un momento en donde hay carencia y mucha necesidad por el Zika y la presencia de otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces, quiero aprovechar este momento y ya para cerrar mi intervención y comenzar con la charla de Quintero, diciendo y recordando que en el caso de las mujeres, las oportunidades las conseguimos nosotros, estamos acostumbradas a eso. Las mujeres que van a estar aquí a continuación van a dar demostración clara de cómo tuvieron que labrarse ellas mismas su camino y sus oportunidades, cómo lo pelearon, cómo lo defienden y cómo además a través de ellas se puede motivar a otros. En los estudios que hay en el tema del emprendimiento, el modelo o el seguir un modelo es algo muy importante para inspirar y para motivar a otros a emprender. Y es un punto clave, el repetir y transformar esa persona que te inspira o ese modelo que sigue en una herramienta de contagio. Si ella lo pudo hacer, ¿por qué no yo? Si ustedes lo están haciendo, ¿por qué no lo puede hacer cualquier otro? ¿Por qué no levantar la voz? ¿Por qué no usar ese apellido de emprendedora con ganas, con interés, con frente en alto? Porque es la única manera en que nosotros como mujeres podemos sacar adelante no solamente el país y reforzar la democracia como empresas privadas que estamos creando, sino además darle el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas que no van a tener la misma barrera que nosotros para seguir adelante
con el tema de emprender y el tema de construir país. Bueno, ahora entonces sí, vamos a darle la palabra a Inés Quintero. Vamos a buscar a Inés. Es historiadora, magíster en historia, desde el año 2005, individuo del número de la Academia Nacional de Historia, autora de una gran cantidad de libros, sobre todo muy centrados en el tema de las mujeres y la historia de las mujeres en Venezuela. Hoy es la directora de la Academia de la Historia, es decir, ella es mujer, rodeada de una gran cantidad de hombres que además pueden ser una generación o varias por encima de ella, es la que manda en la Academia de la Historia. Bienvenida, Inés. Buenos días. Sí, y mandó bastante. Mira, si uno pensara hace 60 o 50 años en una reunión como esta, imposible. O sea, no estaba previsto que ocurriese un poco de mujeres en hora de estar haciendo faena en su casa, aquí reunidas, hablando de emprendimientos. Ese testimonio de Flor Alicia sobre su papá y su mamá, eso era ayer. O sea, eso no ocurrió hace 200 años, eso ocurrió ahorita. Recientemente estábamos viendo, las mujeres empezamos a votar hace 70 años, o sea, en el 46. De manera que cuando uno lo ve en perspectiva histórica se da cuenta de la dimensión enorme de transformación que ha ocurrido en esta sociedad, y no solamente, por supuesto, en el caso venezolano, sino en otras sociedades del mundo, pero yo me voy a referir a nosotros. A comienzos del siglo XX, estamos hablando de hace 100 años, el mensaje, el discurso, lo que uno podía leer por la prensa, en revistas como El Cojo Ilustrado, en el periódico La Religión, por supuesto, y en otros, era que la mujer tenía que estar adentro de su casa, atendiendo a su esposo, dedicada a las faenas propias de sus hijos. Pero este era un mandato que no tenía fisuras, o sea, no había ninguna voz que a comienzos del siglo XX tuviese la posibilidad o tuviese el arrojo o tuviese la necesidad de disentir acerca de ese discurso, acerca de ese mandato. Hay, por ejemplo, columnas, había una columna en un periódico que se llamaba Ecos de Gloria, que tiene el Tratado de la Perfecta Novia, pero esto es un símil del Tratado de la Perfecta Casada, que es una obra del siglo XVI, de Franklin de León. Entonces, uno dice, cónchale, ¿de dónde viene este discurso? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde surge esta orientación mediante la cual hay un convencimiento en relación a la situación, a la sujeción, a la condición, al espacio que debe ocupar la mujer? Y una convicción que además es compartido por las propias mujeres, en las cuales las mujeres son reproductoras de ese discurso y de ese parecer. Lo que se enseñaba en las escuelas, cuando uno ve, por ejemplo, el programa que debía atender la formación de las niñas, lo decía, bordar, coser, sumar, restar, religión, agricultura, cocina, y bueno, y otras cosas, pero más en función de, bueno, para que puedan hablar entre ellas, no con otros. Entonces, claro, esto, por supuesto, tiene un referente remoto, ¿no? Y tiene que ver con un referente que no es poca cosa. Esto es un mandato de Dios, del Supremo Altísimo del Universo, o sea, del Creador. Entonces, esto se reprodujo, o sea, en confesionarios, en devocionarios, en la educación, por más de 300 años, o 400. Entonces, estamos hablando de una cultura, de un mandato, de una manera de entender la posición de la mujer en la sociedad que a la luz del presente uno siente que hay un abismo, pero que ese abismo en definitiva o en realidad no está del todo fracturado, porque incluso ahorita en el siglo XXI muchos de los testimonios que seguramente ustedes como mujeres y como mujeres emprendedoras pueden construir están teñidos, intervenidos, atravesados de actitudes como la que comentó Flor Alicia en relación con lo que pasaba en su casa. O sea, yo misma puedo decir que, bueno, yo me siento en mi butacón de la Academia Nacional de Cultura, que es el único butaca, la butaca más grande del salón de sesiones, y bueno, y eso no fue fácil. Hubo resistencias que tienen el origen en el hecho de que tú eres mujer. Eso ya de por sí genera una relación con el poder, una relación con la sociedad que es muy, muy complicada. Ahora, ¿por qué
porque ese mandato permanece de esa manera, ¿no? Es un mandato que es esencialmente discursivo. Por ejemplo, durante la Guerra de Independencia las mujeres se fajaron, o sea, ya estuvieron allí, pero la convicción de quienes estuvieron al frente de la independencia, incluido el sujeto Simón Bolívar, era: esto es mientras la cosa está así enredada, pero después todo el mundo va a su casa. Y de hecho, la historia de las grandes heroínas fue esa: ya se fajaron, estuvieron allí, después ¡buah!, a su casa. Luisa Cáceres de parió 13 muchachos. 13 muchachos. Luisa Cáceres de Arismendi. Después de que pasó su tragedia, pues se convirtió en lo que se suponía que tenía que ser. Esto además se repitió por todas las vías y mecanismos posibles. El manual de Carreño. El manual de Carreño, que fue además un texto, o sea, recontra ultra difundido. Todavía en el siglo XX se utilizaba el manual de Carreño. Ahí dice cuáles son los mandatos, cuáles son las órdenes, cuáles son las cosas que debe hacer la mujer. Por tanto, cuando uno ve todo esto, dice: bueno, ¿y cómo es que hay este mujerero suelto? ¿De dónde salieron estas mujeres? Entonces, ¿cómo pasó? Y resulta que hay una cosa que yo sí quisiera insistir, que si bien ese mandato tuvo esa fortaleza, esa uniformidad, esa condición, ¿verdad?, que aparentemente surge como imposible de contravenir, históricamente, cuando uno ve, o sea, cuando uno se empeña en conseguir evidencias que rompan con ese mandato, consigue. O sea, hay cantidad de historias, así como las de todas ustedes hoy, que permanecen sepultadas, ocultas en lo que es nuestra historia, de mujeres que enfrentaron ese mandato, que transgredieron esa condición, que salieron a ser, por supuesto, desde un concepto que no existía, que era el del emprendimiento femenino, porque eso era anatema, fueron a su manera emprendedoras. O sea, uno puede, ¿verdad?, atravesar la historia de Venezuela y entender que desde la colonia remota, pasando por la independencia y llegando al siglo XXI, siempre hubo mujeres dispuestas a atender o bien sus necesidades por condición de sobrevivencia, que es un valor de una práctica que hoy identificamos, también carácter, un tema de personalidad, de fortaleza, también innovación, perseverancia, una cantidad de cualidades y valores que en los estudios que actualmente se hacen sobre el emprendimiento femenino se identifican como variables esenciales del emprendimiento. Yo les voy a contar dos historias de tiempo remoto, o sea, bueno, pasando porque hubo mujeres encomenderas, hubo mujeres esclavistas, hubo mujeres comerciantes, hubo mujeres que perdían a sus maridos y tenían que aprender los enredos que significaban seguir adelante. Pero hay dos historias que a mí me conmueven, ¿no?, porque dan cuenta de, ¿verdad?, de esas fortalezas. Una tiene que ver con la condición peor en la cual se puede existir siendo mujer, y es el de la esclavitud. O sea, una mujer esclava puede ser emprendedora. O sea, ¿de dónde cabe la posibilidad de que la esclavitud, que es, o sea, la peor cosa que le puede suceder a nadie en la existencia, pueda generar una condición o un valor o una fortaleza que tú vas a decir: bueno, esta es una esclava que emprende? Y es el caso de una mujer venezolana, esclava. O sea, cuando se habla de esclava es que se nace esclava, se nace, ¿no? Nació y ya es esclava. Bueno, esta es una mujer que desde su condición de esclavitud tenía una meta en la vida, que es la obtención de la libertad. ¿Y cómo obtener la libertad desde la esclavitud? Por la vía del esfuerzo individual. O sea, no es a través de pasar, o sea, de involucrarse con una lucha colectiva, sino bueno, desde dónde yo como esclava puedo salir de esta condición espantosa en la que me encuentro. Y era eso, tratando de trabajar más de lo que le correspondía trabajar siendo esclava. O sea, una esclava trabajaba de sol a sol haciendo las cosas que le mandaba su amo. Y además de sol a sol de las cosas de su amo, trabajaba adicionalmente con el único propósito de obtener los recursos que le permitieran comprarse a sí misma, que era la única posibilidad de obtención de la libertad por parte de un esclavo en la sociedad venezolana del siglo XVIII. Y esta mujer trabajó enfurecida, consiguió los recursos para comprarse ella y obtener su libertad por la vía de adquirirse a sí misma y además seguir trabajando para comprar después a su vida. Entonces, claro, es una historia estremecedora, pero que habla de
constancia, perseverancia, propósito, coraje, de elementos que hoy cuando identificamos eso, la condición de emprendimiento, identificamos que son imprescindibles para que esto pase. Y hay otra historia que seguramente a lo mejor es un poco más conocida, que tiene que ver con las Bejarano. Yo no sé si ustedes saben que hubo unas tortas famosas que se llamaban la torta Bejarano. Las Bejarano eran pardas, esto quiere decir que estaban emparentadas con negro, y esto era en la sociedad colonial venezolana. Ser parda significaba no tener oportunidades en la sociedad, porque los pardos, al venir provenientes de la raza negra, eran considerados por definición inferiores. No, o sea, pardo no es gente, pardo está condenado a otra condición en la vida de la sociedad. Y eso, tenían un lugar diferente para sentarse en la iglesia, no eran valorados en la misma condición que los blancos. O sea, había una marca de origen. Pues las Bejarano, que eran 3 hermanas, decidieron preparar una torta. Pero claro, como eran pardas y eran limpias, o sea, tenían muchos recursos, no tenían forma de hacer la torta con harina de trigo. Bueno, ahorita se las vería bien en las mismas. Pero entonces, estas señoras Bejarano, pardas como eran, y introdujeron una innovación que fue la harina de maíz cariaco, o sea, una harina como para hacer el pan de horno, que modificaba la receta convencional de las blancas que tenían harina de trigo, introdujeron el pan de horno e hicieron una torta que tenía plátano, papelón, harina, y convirtieron eso en un referente gastronómico de su tiempo, que además forma parte de la historia gastronómica de Venezuela, y que estamos identificando allí también, condición, ruptura, perseverancia, y una cosa que también es un elemento crucial del emprendimiento, que es la innovación. Entonces, verdad, yo creo que cuando hoy atendemos el tema del emprendimiento femenino, a mí me parece bien importante tomar en cuenta que toda emprendedora es una transgresora, pero una transgresora en el buen sentido de la palabra, sobre todo porque ese mandato cultural histórico sobre el cual nosotros hemos vivido y reproducimos y está presente, es un mandato que la única forma de actuar frente a él es por la vía de la transgresión de ese mandato, de una transgresión en positivo que determina la posibilidad, eso de dar un paso frente a esa convicción o condición que ha históricamente establecido cuál es el lugar de la mujer y dónde es que la mujer tiene posibilidades de desempeño. O sea, las historias de emprendimiento femenino que uno puede, ¿verdad?, identificar a lo largo de la historia, o sea, uno puede verlo también en el siglo XX, y más recientemente tenemos información extraordinaria sobre las historias de emprendimiento que ocurren en Venezuela. Son en todos los casos expresiones que dan cuenta de rupturas, de enfrentamientos, de transgresión frente a este mandato, de la misma manera que lo hizo esta esclava del siglo XVIII, que lo hicieron los Bejarano y que lo han hecho las mujeres a lo largo de la historia de Venezuela. Yo, verdad, saludo enormemente esta oportunidad, porque creo que teniendo comprensión de la ruptura histórica que estamos construyendo por la vía del emprendimiento, estamos transformando no solamente nuestras biografías, sino la biografía de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias por ser emprendedor. Tengo aquí esta coquetería. Bueno, ahora sí vamos a pasar juntas, vamos a tener un conversatorio para responder una serie de preguntas con estas mujeres valiosas que están aquí. Vamos a comenzar también por este lado con Claudia Valladares. Claudia trabajó mucho tiempo innovando en banca comunitaria, en Banesco, conoció de cerca en distintas zonas de la capital y del país, en barrios, cómo la mujer emprende desde su casa, cómo saca adelante, cómo ahorra, cómo cumple como mujer que recibe crédito a la hora de pagar el crédito. Y después creó aquí, vamos a llamarlo así, la sucursal o la franquicia de Impact Hub en Caracas. Impact Hub es una aceleradora, incubadora de proyectos y de emprendimiento, y está aquí, bueno, además es una luchadora
ferviente sobre el emprendimiento. Eso lo ha llevado a viajar a distintos lugares del mundo. Ha estado, para la envidia de todos nosotros, en África varias veces, de manera repetida, y ha conocido de primera mano mujeres valiosas haciendo valer ese enorme privilegio que supone crear. Adelante, Pablo. Bienvenida. Verónica Ruiz del Viso, siguiendo la línea que ha manejado Inés de la mujer como transgresora, es una transgresora, comenzó muy joven en esto de emprender, revista Urbe. Posteriormente se ha dedicado a trabajar básicamente en ofrecer servicios digitales en mercadeo, se ha hecho una experta. La hemos visto crecer no solo como persona, desde tan chiquita como era, echándole pichón y haciendo valer sus ideas en Urbe y creando toda una tendencia entre los jóvenes, sino después en el área del emprendimiento digital, apoyando a otras empresas y startups desde ese mismo escenario. Hace una semana, como comentaba Gustavo, estuvo aquí explicándonos desde su punto de vista cómo había sido manejada la campaña de Hillary Clinton en las redes sociales, un estudio realmente serio, en donde a pesar de que Verónica era, como yo, más proclive a Clinton, pues era evidente que el manejo de la campaña de Trump había tenido más repercusión. Bienvenida, Verónica. Inés Quintero, quien, oye, qué maravilla quedarse con ese término de transgresora, me encanta. Somos transgresoras, me encanta eso. Bueno, Inés Quintero, ya ustedes la conocieron, ya sabemos por supuesto de su labor desde la Academia de Historia y la cantidad de libros sobre mujeres que ha escrito. Tiene un micro en Onda, No es Cuentos de Historia, María Antonia Bolívar, hermana del Libertador, La Criolla Principal, y tantos son sus libros. Podemos seguirla. Por cierto, me gustaría decir los Twitter o Instagram de cada una de ustedes. Verónica, el tuyo es Vero Ruiz del Viso. ¿El tuyo, Inés? @ Inés Quintero M. Adelante, Inés. Seguimos con Paula Quintero, a quien conozco cuando trabajaba en Televen produciendo varias obras de programación allá. Ya estaba trabajando dentro de Televen, básicamente en el área de proyectos, nuevos proyectos, y también como conductora de un espacio. Recuerdo que me tocó, estaba estudiando muy joven ella, ayudarla, tutoriarla un poco en su tesis de grado, que en ese momento era metodología para conseguir el valor de una noticia. Enfrentó, por cierto, bastante barreras dentro de la universidad, por varias cosas. Primero, porque era joven y estaba ganando más que muchos de los que tenía sentados enfrente a la hora de evaluarla. Segundo, porque además era mujer, y una mujer asumiendo un rol de poder que era visible para los demás. Tercero, porque además es muy bella, entonces eso también generaba un poco una barrera. Hoy estamos hablando, Paula tiene el grupo editorial elestimulo.com aquí, bajo ese paraguas de periodismo digital, pues ha dado valor a eso que manejó en su tesis de grado, cómo sacar una noticia el valor para convertirla en un referente y sacarla a través de su plataforma, y también es directora y presidente de The Objective Media, que es una empresa en Madrid donde pues también se trabaja todo el tema de las noticias con sus diferentes ópticas. Adelante, Paula. Este inmenso placer que me da presentar a Elisa Vega, que desde los 19 años ha sido directora de orquesta. El tema de la música en Venezuela, trabajada a esos niveles, también ha demostrado con el transcurrir del tiempo las barreras que se tienen. Y ella nos va a contar básicamente desde su propia óptica cómo hizo para lograrlo y qué pasa detrás de ella, quiénes vienen detrás o por qué no vienen detrás de ella otras posibles directoras. Ella es directora del Sistema Nacional de Orquesta y de la Gran Mariscal de Ayacucho, y se ha dedicado a las producciones escénicas musicales, no solamente aquí en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Adelante. ¿Dónde está el micrófono para ella? Lo tienes tú. Bueno, son distintos ángulos, distintas maneras de
hablar del tema de emprender o de ser mujer y ser líder, quizás me gustaría pasar un poquito la ronda completa. La primera pregunta es, ¿cómo ustedes se enfrentaron a las barreras que tenían para transgredir, tomando la palabra de Inés, y salir adelante como líderes en el área donde se desempeñan? Elisa, comienzo contigo. Buenos días a todas. Buenos días. Encantada de estar aquí acompañada de estas mujeres maravillosas. Es un honor y en este momento siento que estoy representando un poco a la mujer que quiere hacer algo diferente, algo que a lo mejor no tiene como base la plataforma económica, sino a la mujer dedicada a la cultura o dedicada al deporte, a aquella mujer que a lo mejor su deseo personal requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo. Escuchaba con mucha atención cuando Gustavo decía que el emprendimiento normalmente a los 5 años se cae, cuando uno estudia música, cuando uno es deportista, cuando uno se dedica a las artes, pues son muchísimos años de estudio y quizás un poco lo que me toca el día de hoy es impulsar a que, aunque vemos la inmediatez de la noticia, que muchos de ellos van a hablar de las nuevas cosas, de las nuevas herramientas, hay otras personas, como es el caso mío, que más bien lo que requieren es de esa paciencia y que no está mucho con el siglo XXI, ¿no? Es un poco como del siglo pasado o del siglo antepasado, pero que muchos de nosotros la vamos a requerir para poder irnos desarrollando. En mi caso, pues, estoy estudiando música desde pequeña y por supuesto que había muchas barreras a lo largo del camino, pero creo que una de las fortalezas, y que ojalá muchos de nosotros lo tengamos, es que no he pensado mucho en eso, no me he parado allí. O sea, una de las primeras, le comentaba a Flor Alicia, fue en el colegio, cuando decidí, estudié en un colegio de monjas, decidí graduarme y me acuerdo que fue en la Universidad Católica, estaba con mis compañeros en la lista para inscribirme en la universidad. Y cuando me llegó el turno de escoger la carrera que iba a estudiar, dije, yo no quiero estudiar nada de esto, comunicación, historia, no sé qué. Ahí fue cuando yo dije, yo voy a estudiar música. Cuando decidí estudiar música, claro, venía estudiando música de toda la vida. Yo salí del colegio y me iba para la música. En ese momento, el colegio me citó a decirme que iba a desaprovechar mi capacidad intelectual al no ir a la universidad. Y más allá de eso, el día de la graduación, cuando decían a las niñas, a las distintas muchachas, fulana de tal, entró a la Universidad Católica y va a estudiar, no sé, como en ingeniería, bravo, bravo. El colegio no tuvo el valor de decir que yo iba a estudiar música. Me nombraron a mí y en alguna de las carreras que me había inscrito y que había quedado, dijeron otra carrera en una universidad y ni siquiera el colegio pudo decir que yo iba a estudiar música, porque se veía como una cosa de desperdicio de la intelectualidad de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a encontrar muchísimas barreras a lo largo de, digamos, el desarrollo de la carrera. Yo iba a ser clarinetista, por cosas de la vida terminé agarrando una batuta. Es un cuento, digamos, un poco como de esas cosas que pasan en la vida que uno no sabe cómo llegaron, pero llegaron. Y en un país donde todavía no está preparado para recibir muchas mujeres directoras, pues ha sido, digamos, no ha sido fácil, pero yo creo que la máxima ha sido poder armarse de la mayor cantidad de herramientas posibles, porque las orquestas normalmente, las de nivel profesional, tienen muchos hombres adultos, y en un país como este donde no hay directoras mujeres, imagínense lo que es pararse frente a la Filarmónica Nacional o la Gran Mariscal de Ayacucho o la Orquesta Sinfónica Municipal, donde la mayoría de las personas te doblan, te triplican la edad. Creo que lo más importante es de llenarse de conocimiento. Ese primer momento donde uno se para ahí, y creo que a lo mejor le pasa a todas las que están aquí, es un momento donde a uno le hacen una radiografía. Creo que los primeros minutos son claves, a uno le hacen una radiografía. Te ven ahí y dicen, ah, mira, es mujer, es jovencita, es catirita, vamos a ver si lo que trae es que alguien la trajo ahí porque a lo mejor tiene una persona o la persona está preparada. Y yo creo que
nosotros como mujeres tenemos que súper prepararnos para poder asumir eso. En cuestión de, bueno, es mi experiencia, en cuestión de minutos uno puede llevar su imagen o mostrar que uno está preparado para ella o derrumbarse. De allí a que lo que les digo es que tienen que tratar de prepararse para llegar a ese momento. Hay cosas que son mucho más fáciles de hacer, pero para aquellas personas que vean que su camino es diferente, vayan poco a poco, las cosas van a ir llegando. Y lo otro es asumir la feminidad. Somos diferentes a los hombres, así lo veo yo. Desde el momento que me paré en el podio, los referentes que veía a nivel mundial eran mujeres, muchas con smoking, con unos trajes de hombre, y dice, ¿pero por qué? Si yo no soy un hombre, yo no me voy a disfrazar de hombre, yo soy mujer, yo me tengo que poner un vestido. Y si les gusta, bien, y si no, pues también, y ya está. Y bueno, creo que un poco eso ha sido como la base de mi experiencia, ir siempre hacia adelante, sabiendo que somos mujeres y no descuidando y no sentirnos que lo demás no está bien. También soy ama de casa, soy esposa, voy a tener ahorita un bebé, cosa que ha hecho la situación diferente. Yo decía, bueno, voy a tener un bebé, ahora voy a dirigir con barriga, no elijo con barriga. Pues simplemente todo lo que nos pasa como mujeres, uno lo tiene que pensar como algo natural, algo que no es un impedimento, ni es una enfermedad, ni es diferente. Y también asumirnos con todos nuestros roles. A mí me parece maravilloso fregar los platos, me parece maravilloso ponerme los tapones, me parece maravilloso ser esposa y también tener una carrera que me permite como ir creando plataformas. O sea, no, veo muchas mujeres a veces que dicen, no, tenemos que ser como los hombres. No, señor. A mí me parece que uno es mujer, uno se pone la falda, uno se pone los tapones, uno se prepara y uno, bueno, poco a poco va llevando el camino. Hoy en día creo que estamos totalmente iguales. ¿Quién iba a pensar que iba a haber un candidato para Estados Unidos mujer? O futbolistas mujeres, incluso en mi caso, mujeres dirigiendo. En este país las mujeres no dirigen, y lo conversaba un poco. El Sistema Nacional de Orquestas, lo digo un poquito, yo trabajo ahí desde siempre, soy directora allí. ¿Cuántos años tienes ya como directora allí? Desde los 19, 29, 12 años trabajando en el Sistema Nacional de Orquestas, en la Orquesta de Chacao, y no hay mujeres directoras en las orquestas profesionales del Sistema Nacional de Orquestas, no las hay. Vemos a Gustavo Dudamel, vemos a Diego Mateo, vemos a Cristina Vázquez, todos ellos con una plataforma internacional, y las mujeres nada ahí. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, haciendo nuestro camino personal, y eso me llevó a hacer producciones propias. O sea, uno tampoco se puede enfrascar en las cosas que no están abiertas. Las puertas que no están abiertas, no están abiertas. Ya se abrirán a su debido tiempo, pero si no están abiertas hay que inventarse otras. De allá que yo inventé hacer producciones como la temporada de zarzuela, las temporadas de teatro musical, las temporadas de ópera en el Teatro de Chacao, porque uno tiene que ir abriendo su camino por otro lado. Y eso ha hecho que poco a poco la plataforma se va abriendo. Ahora sí he recibido algunos emails de algunas personas que a lo mejor en el pasado no querían apoyar, diciendo, oye, ¿quieres venir para acá a hacer tal proyecto, hacer lo otro? Entonces lo que digo, de repente no enfrascarse y no rendirse a la primera. Poco a poco se van abriendo las puertas. Gracias, de verdad. Vamos a ver el caso de Pablo. Perdí tu historia y no sé dónde poner la La pregunta es, vamos a partir de tu experiencia, tu propia historia como mujer, en el caso concreto tuyo, emprendiendo en un área como es la noticia, que además es un área donde básicamente en los roles directivos están los hombres, en los roles operativos están las mujeres. Muchísimas gracias a todos por venir, me encanta este evento, muchísimas gracias a Gustavo, a Alicia. Yo creo que no tengo así. En mi caso se juntaron desde muy joven dos caminos. El camino de la noticia, fue el primero, y luego muy cerquita los negocios. Ambos mundos dominados por los hombres. Cuando nosotros nos mandaron una guía hace como un par de semanas sobre las preguntas que más o menos íbamos a moderar,
algunas limitaciones que no habíamos encontrado. Mi primera reacción fue ninguna, todo es igual, porque hay un esfuerzo tan grande por la mujer por no victimizarse que uno mismo desestima esas amenazas, esas barreras que te pone la propia sociedad y lo que yo llamo a veces el club de los hombres, ¿no? Que los hombres tienen como unos clubes que están históricamente allí, que yo me los imagino con unos habanos y los y todo, tratando de cambiar al mundo, y a esos clubes es muy difícil llegar, muy difícil. Hasta el sol de hoy, yo tengo una propuesta para eso, que es una contrapropuesta, que es el club de las mujeres. Porque a veces hay que luchar con fuerzas iguales, ¿no? No es entrar en los círculos de los hombres, sino también empezar a hacer los círculos de mujeres para equiparar esas fuerzas. Cuando uno empieza como mujer, en mi caso como periodista, vamos a decir que la sociedad ha evolucionado socialmente en diferentes etapas. Es decir, hay gente que le parece profesionales, que les parece que es exactamente igual un hombre que una mujer, hay otros que les cuesta un poco, hay otros que les parece imposible. Es decir, no es que históricamente, no siento que estamos en el mismo lugar. O sea, la sociedad no está en el mismo lugar, está en diferentes escalas. Entonces es cierto que hay personas que no te hicieron esa radiografía, probablemente hay otras que sí, hay otras que ni siquiera escucharon la música, porque viene de una mujer. Entonces también tenemos que tener ese radar y entender que al público al que lo estamos dirigiendo, en mi caso a la audiencia y también en el mundo de los negocios, te van a encontrar con diferentes tipos de percepciones. ¿Cómo lo superaste? En ese esfuerzo de no victimizarse es muy importante, es ver una barrera por lo que es. El caso que tú comentaste, Floralicia, que fue para mí el primer impacto, tuve a otros antes, me pasaba con profesores, hombres, yo con profesores mayores, ¿no? La gente le daba como rabia. Pero en ese momento entendí, y tanto tú como otras personas me habían dicho, no, es que probablemente tienen envidia. Y yo pensaba, ¿cómo te va a tener envidia si ese señor tiene 50 años, es hombre? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Para mí la envidia era algo que pasaba entre las niñas que tenían como una muñeca parecida y tú envidiabas o porque al novio le gustaba lo mismo, podía gustar lo mismo que tú. Y entendí que en el mundo sí de los hombres se podía desatar esa envidia, ¿no? por la mujer, sobre todo si era más joven. No victimizándome, tomándolo como es y haciendo ese análisis que estoy diciendo, que les digo ahora. No todo el mundo está en el mismo lugar, es decir, no porque una persona te haya cerrado las puertas, o no porque una persona te haya dicho que no lo puedes hacer, o que haya hecho lo imposible porque no logras lo que querías lograr, quiere decir que otra persona va a ser igual. Y no puedes tampoco decir que eso, ¿no? que la sociedad está cerrada hacia las mujeres, o que en tu próximo trabajo, en tu próximo emprendimiento te vas a encontrar de manera. Pero hay que hacerse la pielcita un poco más fuerte. Hay que hacerse la piel más fuerte. Muy bien. Inés, en el caso tuyo, en el día a día. Sino la historia te da seguramente una fortaleza porque tú estás viendo más que hacia adelante, hacia atrás. Entonces tienes como una perspectiva de lo que ha pasado antes y eso te permite también ver hacia adelante. Yo obviamente, cuando decidí estudiar historia y cuando me involucré con el campo de la historia no era un espacio nutridamente femenino, ¿no? Y sobre todo, incluso cuando yo dije que iba a estudiar historia, cuando yo digo que soy historiadora, cuando yo decía historia, ¿y como para qué? O sea, que era como, ya, o sea, ¿de qué vas a vivir? Y claro, no solamente de qué vas a vivir, y la otra cosa es, yo siempre fui muy malo para las fechas, y bueno, yo también, o sea, eso no establece ninguna diferencia, pero yo sí creo, verdad, que en el campo de la historia, o sea, en el campo profesional en general, y en el campo de la historia en particular, las resistencias vienen a ser las mismas, que tienen que ver eso con la dificultad de aceptar una condición vocacional legítima, ¿no? Porque cuando uno entra a ser historiador no lo hace para echarse la misma, sino porque bueno, hay una vocación, esa vocación profesional creo que es el motor que permite eso, superar los obstáculos, superar las adversidades, superar las dificultades. Comparto con Elisa el tema de tú tienes que hacerlo más por ti que por el que está afuera. O sea, el desarrollo profesional o la exigencia profesional es una exigencia que nos hacemos no para demostrarle a nadie, sino para demostrarnos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer.
Creo que la manera de vencer los obstáculos tuvo fundamentalmente que ver con el hecho de hacer historia de las mujeres. Yo creo que si bien ese no es el único propósito que me moviliza y no es el único tema al cual me aboco, yo sí creo que hacer la historia de las mujeres y dar cuenta de las fortalezas, de las vivencias, de las emociones, de las experiencias que han vivido las mujeres, ha sido también una manera de expresarle a la sociedad cómo es que las mujeres hemos sabido vencer los obstáculos y hemos podido ser protagonistas de nuestra historia. Creo que en definitiva ha sido como una conexión con el oficio y la biografía. Yo creo que ser protagonistas de nuestra propia historia es lo que nos permite ser emprendedoras, ser profesoras, o sea, adelantar y tener referentes que nos permitan eso, seguir adelante. Yo creo que es una condición eso de protagonismo individual que no tiene que ver con egolatría, sino con fortaleza formativa, con fortaleza transgresora, con fortaleza de vivir nuestra propia existencia más allá de lo que esperan los demás de nosotros. Yo creo que la historia para mí ha sido una herramienta extraordinaria, eso, de fortaleza y de creación. Maravilloso. Verónica. Mientras hablaba, estaba pensando que qué irónico, esta mañana yo me levanto porque vengo a un foro a hablar de emprendimiento femenino, etcétera, toda empoderada, por así decirlo, y se me accidenta el carro porque se me picha un caucho. Y por primera vez, pensando hoy en el día, dije, bueno, aquí es donde mi empoderamiento sí necesita apoyo, porque ya le voy a vigilante que está ahí un momentico que me ayude, porque no existe fuerza que no tengo para cambiar esto. Además ni siquiera sabía poner el gato. O sea, vamos a ponernos en la posición real en la que estaba como mujer empoderada esta mañana. Pero así como no pude poner el gato y dejé este asunto en manos lo delegué, llamé un mototaxi y me vine en mi mototaxi. Entonces el mototaxista venía muerto de la risa porque yo venía atrás y que maquillándome, que no pude, obviamente, porque llegaba para acá. Entonces, en esa posición multitask, yo creo que la mayor fortaleza es el sentido de la urgencia. Y creo que nos toca, y no sé de Inés, si ahí me respalda, yo creo que las mujeres hemos caminado hacia esa transformación social en la que jugamos un rol protagonista y un rol de espectador, porque nos hemos inspirado en otras mujeres que lo han logrado. Y hay que asumir la responsabilidad que eso representa. Yo creo que, por ejemplo, yo tengo un equipo que llegó a ser este año 103 personas. Yo asumo que para muchas de las mujeres que forman parte de la compañía, el ver que la cabeza femenina sirve, me imagino yo, de inspiración. Porque a mí no existía en mi cabeza la opción de no ser o no ser como soy hoy en día, porque tuve dos figuras dentro de mi familia femeninas muy fuertes. Eran como el sol, eran el centro del universo, una sociedad matriarcal al 1000%. En el caso de mi papá, mi abuela, miren la historia de mi abuela es cubana, se vino a Venezuela, entonces se podrán imaginar cómo se siente ahorita con respecto al tema de la historia. Pero mi abuela estudió economía y administración en La Habana. Y si estamos hablando de una persona que tiene 90 y tantos años, saquemos cuenta en qué momento estudiaba economía. Ella me decía que era un mundo completamente masculino. Y me acuerdo que ella decía que en las noches siempre había algún chico que le decía: yo te acompaño hasta tu casa, y caminaba por el Boulevard de La Habana. Y entonces alguien de otra carrera, de la carrera de educación, que era una carrera más femenina, decían que entonces mi abuela, que como era eso, que tenía 800 novios, que cada vez que salía de clase la acompañaba un chico distinto. Entonces, como que la interceptaron en la universidad, hacer como chiste, y la pusieron frente a un grupo, y ella dijo: no, es que no son mis novios, son mi entretenimiento. Ha dicho eso, que revolucionó la universidad. Ella dijo: no, que yo quería que supieran que yo no me sentía absolutamente nada mal al respecto. Y cuando llegaron a Venezuela, mis abuelos, como todos los cubanos, sin nada en los bolsillos, buscando oportunidades, mi abuelo era un
tipo muy carismático, muy exitoso, y mi abuela era la dura, ¿no? Y yo creo, ahora que han pasado los años, que ha sido porque ya teníamos que construir ese espacio. Además ella me decía, me aburro horrible, estaba hablando que sí, de los pañales, de las actividades de la casa. Yo sé que a mi abuela le encanta cocinar, tiene los jardines más bellos que se puedan imaginar, es súper femenina, pero ella se sienta a hablar con mi pareja, se sienta a hablar de, no saben lo que está pasando en la economía en China, y eso va a tener repercusiones porque siempre es una tipa muy informada, que le gusta ver el tema de las noticias y le gusta compartir sin distinción de género. Y eso ha sido un ejemplo muy fuerte dentro de mi hogar, sin duda. Y está el caso de mi mamá, que bueno, ya mi mamá falleció, y para mí, obviamente mi mamá es un punto importante en mi vida, porque no solamente por lo que implica ser mi mamá, sino por lo que implica el vacío que dejó mi mamá. Al irse mi mamá, a mí me ha tocado entender a mi mamá por su muerte. Me ha tocado entender cómo era ella o por qué hacía las cosas que hacía sin poder conversarlo con ella. Si ella se va cuando yo tengo 17 años, me quedan muchas dudas, que yo me imagino que los que tienen hoy a su mamá cerca las han podido resolver con su mamá en vida, pero yo no. Y una de las cosas que he descubierto fue esa gran fortaleza de mi mamá, sobre todo su vocación al trabajo. Yo sentía que la salud de mi mamá mejoraba mientras más le gustaba su trabajo y mientras sentía que podía hacer. Mientras más estaba envuelta en el verbo hacer, mejor mujer era, por así decirlo. Y los momentos más felices con mi mamá han sido todo alrededor de sus logros. Entonces, yo me levantaba todos los días y me encontraba con una mamá súper ejecutiva que tenía que ir a enfrentarse en la industria farmacéutica con no sé cuántos otros temas, y por tanto yo creo que es el tema del ejemplo. Y ahora yo soy mamá y tengo a Carlota, que es niña también, y mi misión más grande ha sido fortalecerla como individuo. Yo llegué a estudiar educación y comunicación a la vez, tuve que dejar educación cuando mi mamá entró en coma, porque ya no podía con tanto, pero educación me encantó estudiarlo, sobre todo psicología del aprendizaje, y una de las cosas más importantes era algo que se llama la teoría del efecto espejo, ¿no? Y que en el aula, para los que son formadores y educadores, es muy importante. El efecto espejo era que tú creas tu propia autoestima en función del reflejo que muestran los demás de ti. Es decir, si por ejemplo tenemos un hijo y le decimos que todo el tiempo le decimos que tú eres demasiado tremendo o tú eres un malcriado, es que él va a crear su propia construcción de su identidad a partir de lo que escucha de quienes son mayores y quienes reflejan que es él, ¿no? Entonces, la concepción de los hijos como individuos, que no son una cosa de uno, sino son personas, y que están además en su proceso de formación de autoestima, yo creo que es una de las misiones más importantes mías como mamá. Y yo siempre cuando paso mi biografía, que me invitan a conferencias y tal, siempre coloco a la mamá de Carlota. Es como un signature fijo. De hecho, me invitaron a Costa Rica y una persona que estaba viendo el foro me quería invitar luego a otro foro y empezó a mandar mensajes internos a la compañía. ¿Cómo se llamaba la mamá de Carlota? Porque eso fue contigo. Él me quedó de todo mi currículum. Pero mi punto aquí es cómo, ya porque comparto muchas cosas en las que ya han dicho y no quiero como repetir, lo que quiero sumar es cómo los ejemplos transforman generaciones. Y yo estoy segura, porque Carlota lo ha visto en la casa, que una vez yo hablaba con el profesor Pedro Navarro de Comunicación Social en la Católica, y cuando estaba con el tema de entrega de tesis y todo esto, que me sentía, yo tuve a Carlota estando en la universidad, entonces yo sentía como que era el momento de tirar la toalla, porque era demasiadas cosas, tenía que trabajar como mamá y me tocaba, por tanto, mantenerme a mí misma. Había tomado la decisión de tener una hija y estaba
como una bebé en coche yendo todos los días a la Universidad Católica. Mi familia es súper pequeña y mi papá vive hace 15 años en los Estados Unidos a raíz de todo repetir la historia cubana. Entonces, en algún momento estaba hablando con Pedro Navarro y le dije, como que es que ya es demasiado. Y él me dice, pero es que tú has hecho más cosas desde que nació Carlota que antes de Carlota. Carlota nunca ha sido para ti una limitación. Me lo está diciendo un profesor hombre que además no es muy conocido, no sé si alguien lo conoce en la Universidad Católica por ser muy kind. O sea, no es un profesor tierno, ¿verdad? No lo es. Un profesor muy enfocado en las notas, en la excelencia. Y sin embargo, este profesor me dijo esa frase que para mí fue más importante. Entonces, si para mi abuela no fue una limitación llegar con 3 hijos de La Habana, si para mi mamá no fue una limitación, ella tenía una condición mental, igual trabajar y ser exitosa, y yo decía que mi mamá engañó a todo el mundo porque nadie sabía hasta que mi mamá se hospitalizó de lo que mi mamá decía. Yo tengo un compromiso muy fuerte en ser ejemplo de Carlota, de todas las cosas que quiere llegar a ser. Entonces yo creo que yo lo resumiría en sentido de urgencia. Todos los días yo me levanto con la urgencia de hacer lo que me apasiona y de poder ser desde mi punto donde yo pueda transformación, porque bueno, vivo en Venezuela y el cambiar las cosas es importante. O también que exista dentro del sentido de urgencia femenino esa noble causa de seguir empoderando a muchas mujeres a verse como protagonistas de su propia historia de vida. Maravilloso. Lo que pasa es que no es solo contar tu historia, sino las historias que has conocido en lugares donde en particular la situación es todavía mucho peor que aquí en Venezuela. Claro que sí. Bueno, yo creo que igual como tu historia que contabas de que cuando eras pequeña viste todo ese ejemplo de tu mamá, yo también tuve la suerte, y lo he contado en muchas ocasiones, que cuando yo tenía apenas 7 años, mi mamá también un día nos llevó a todos mis hermanitos, aquí íbamos a hacer un paseo, era diciembre, y nos pidió que metiéramos juguetes en una bolsa. Y nosotros no teníamos ni idea para dónde íbamos, éramos todos unos pichurritos. Y el gran paseo era la Cota 905. Nosotros en ese entonces vivíamos en El Paraíso cuando éramos pequeños. Total es que, bueno, para mí fue como un súper shock y un súper aprendizaje que yo digo que a veces suena como muy sencillo, que yo me encontré allí bajándome de ese Mustang de mi mamá que tenía y en los pocos minutos estaba rodeada de niñitos como con la mano para que le diéramos algo, ¿no? Mi mamá llevaba bolsas de caramelos y chucherías y claro, lo tengo como un recuerdo vago porque a veces uno solo tiene así como imágenes, pero esa imagen para mí, yo cuando veo hacia atrás creo que cambió mi vida, porque ese día me di cuenta de una manera muy sencilla que yo había sido muy privilegiada y que había tenido una cantidad de cosas, oportunidades, una familia, acceso a la educación y a miles de cosas que uno toma como por sentado y no se da cuenta hasta que te das cuenta que hay otra gente que no lo tiene, ¿no? Y eso como que me creó a mí un alto sentido de responsabilidad y además de agradecimiento por la vida y por haber sido tan privilegiada, porque uno no escoge ni dónde nació, ni en qué lugar, ni con qué familia. Y bueno, cuando te das cuenta de cuán generoso ha sido Dios, la vida o como uno lo quiera llamar, pues para mí es más responsabilidad que tengo que dar de vuelta. Y quizás por eso es que desde muy pequeña yo creo que no sabía, pero ya era emprendedora social. A los 8 años convencí a las monjas de mi colegio que yo tenía que ir a las misiones que hacían en Cabanallén, en la Gran Sabana, que eran solamente para las de bachillerato, y tanto di que a los 8 años era como la mascota y podía ir todos los años a llevar juguetes, ropa. Toda mi vida, desde que tengo como conciencia, he estado en los barrios, en las comunidades más pobres, con los indígenas, aquí en Venezuela, en todos los barrios que ustedes se puedan imaginar. Desde que tenía 19 años en la universidad arrancamos una iniciativa, una ONG que se llamaba Gente Nueva, y con ella el programa Compartamos, y trabajamos en los barrios haciendo formación a cambio de alimentos en aquella época. Bueno, muchas historias alrededor del tema social, y quizás pues
tuve una pausa en el camino cuando decidí ser banquera. Mi historia es un poco así como de vaivenes, pero realmente fue como un accidente en mi vida porque yo quería arrancar un banco de microfinanzas aquí en Venezuela en el año 99 y ganó el susodicho, que ya no existe, y bueno, empezó a anunciar pues que iba a hacer el Banco de la Mujer y el Banco del Pueblo, el Banco de yo qué sé, y todos nuestros inversionistas salieron corriendo después que yo me había ido a Bolivia, a vivir a Bolivia, a terminar a formarme en microfinanzas, a hacer un plan de negocios, a terminar todo, y yo estaba súper frustrada porque bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y me quedé como viendo así para el techo. Digo, con este gobierno yo no puedo trabajar, y ¿qué voy a hacer más cosas sociales? Total que me acuerdo que tuve una gran conversación con un sacerdote que siempre ha sido como una inspiración para mí, un hombre que considero además de muy santo, muy sabio. Y el padre Carlos, que era el capellán de la Universidad Metropolitana, me dijo, bueno, Clo, aprovecha el tiempo, ponte a trabajar en otra cosa y sigue formándote como profesional y seguro que después vas a volver a tu camino social. Y ahí entré a Citibank y total es que estuve en Citi por casi 8 años, terminé en Nueva York trabajando en un mundo completamente masculino. Yo recuerdo que el otro día ahorita que nos mudamos al HP, estaba sacando cosas ahí de un archivo y encontré una foto muy cómica porque eran 35 personas del grupo de Latinoamérica y todos hombres menos yo. Y así ha sido mi vida muchísimas veces. Sin embargo, eso para mí, estaba pensando, jamás ha sido una barrera, nunca lo he considerado una barrera, quizás porque siempre he tratado como de permanecer fuerte ante quién soy y lo que represento, y nunca he sentido ni penas, ni tabúes, ni nada que me haga sentir ni diferente. O sea, la verdad es que todo lo contrario, creo que el estar en ambientes masculinos me han hecho sentir más como siempre como privilegiada, como una mujer, me tratan con más cariño, me tratan con más respeto quizás, aunque también hay, no dejo de decirlo, sí hay muchos retos en esos mundos, sobre todo de cara a bueno, que muchas veces como te ven, ay, esta mujer, vamos a caerle, porque los hombres pues son muy hacia eso, entonces creen que como no está en un ambiente masculino, bueno, tú estás ahí disponible para que te echen los perros, como se dice coloquialmente, y entonces eso hay que lidiar y es un fastidio, pero bueno, son cosas que uno se acostumbra a tener que lidiar con, ¿no? Bueno, la historia es muy larga. De Citi me regresé a Banesco a emprender la banca comunitaria, fue una historia bellísima, de muchos años, también casi 8 años, por toda Venezuela, trabajando con mujeres, con hombres. La verdad es que yo puse mucha atención a todos tus números. Nosotros en banca comunitaria tuvimos una experiencia diferente porque a pesar de que las microfinanzas en el mundo han demostrado que siempre son más efectivas en las mujeres, en nuestro caso hicimos estudios por 7 años. En el caso de Venezuela, de la banca comunitaria, no hubo diferencias nunca, cosa que es como una cosa excepcional, pero nunca encontramos diferencias entre el hombre y la mujer en cuanto al desempeño del impacto social del microcrédito en la familia o el desempeño, por ejemplo, en los pagos de los créditos. Pero bueno, estoy convencida de que seguramente que las mujeres son un poco más responsables, o somos un poco más responsables a la hora de en dónde inviertes ese dinero, porque siempre pues se revierte en el hogar mucho más que en los hombres. Ese estudio tan particular no lo hicimos y seguro que hubiera dado lo que tú misma comentabas antes. De allí pues brinqué a de banca comunitaria, brinqué a arrancar el Impact Hub Caracas, y el Impact Hub Caracas me ha llevado a miles de lugares en el mundo. En especial el año pasado estuve muchas veces en África porque arrancamos un programa para promover el inicio de Impact Hubs en los lugares más necesitados. Y ahí he tenido la oportunidad de conocer a mujeres increíbles, a gente que uno aquí se queja de que no tengo esto y no tengo lo otro. Y yo de verdad creo que me interesaba tanto conocer la vida de las mujeres emprendedoras en África, justamente porque si hay algo que tenga todavía más carencias que las que vivimos nosotros y en nuestros países, son los países africanos.
y uno no entiende esa realidad hasta que está allí y se da cuenta de lo que uno está hablando, ¿no? Gente que no tiene agua jamás, no es que de vez en cuando llega, ahí no hay agua, hay que ir a un pozo, hay que ir a sacar el agua, hay que cargárselo en la espalda, hay que cargar, hay gente que le pagan $5 por cargar agua en la espalda a mujeres 5 kilómetros, unas cosas que uno no se imagina, o sea, realidades súper dicotómicas como en el Congo, cuando hay solamente una urbanización donde está el presidente y sus ministros, sales de ahí, todo es tierra y no hay ningún tipo de servicio. Y la gente está en la calle. Yo nunca había visto microempresarios en la calle trabajando hasta las 11, 12 de la noche sin parar. Ponen lamparitas en sus tarantines que ponen en la calle. Imagínense unos boneros aquí, pero con lamparitas, además con pilas, porque no hay con linterna. Y bueno, cuentos de la maravilla de cómo todas esas adversidades se convierten en incentivos para aprender a ser más resilientes. Y después, si quieren, les puedo compartir un estudio que hicimos acerca del ecosistema de emprendedores resilientes, cuáles son esas características de los emprendimientos, especialmente en países como en África, en Latinoamérica, donde las cosas están todas como para no permitirte salir adelante, y sin embargo pues la gente sale adelante, y en particular las mujeres también. Así que bueno, no quiero encadenarme acá porque son muchas las historias que les podría contar. Gracias. Sí, hablamos al principio de las barreras y al final ustedes también terminaron hablando más bien de las fortalezas, partiendo desde la fortaleza, del hecho de no perderte de vista como individuo y de demostrar en tu propia capacidad y tu propia fortaleza para enfrentar los retos que te ha tocado, el hecho de no victimizarse como mencionaba Paula, el hecho de tener un modelo a quien seguir, de construir con ese mismo modelo, no solamente viendo hacia atrás, como en el caso de Inés, que ha recurrido a la historia y apoya con esa historia todo un discurso hacia la mujer, sino hacia adelante, hacia los hijos, como lo estabas mencionando tú, Verónica, cuando te refieres a ese ejemplo que puede ser tú para tu hija, y por supuesto la experiencia que has tenido tú en todos los roles que te ha tocado, no solamente como emprendedora, como líder, sino como emprendedora social. Buena parte de las preguntas que teníamos que contestar partían de la base, más bien, porque yo comencé con las barreras, y me gustaría más bien pensarlo en lo contrario, como lo manejamos aquí, y es cómo ser mujer ha contribuido para cada una de ustedes, y vamos a ser breves para que pueda esto tener un poquito más de dinamismo, a que ustedes hayan obtenido los logros que hemos tenido personalmente. ¿Quién quiere contestar? Yo estaba pensando en el camino, como qué cosas nos hacen distintas a las mujeres en digamos, una particularidad, porque yo la verdad nunca me he sentido como, somos distintas que los hombres. Yo creo que en la medida que hablamos de eso, creamos más barreras o más diferencias. Obviamente que hay diferencias por ser mujer, por las características de la mujer, pero creo que una de esas que siendo muy femeninas nos ayuda mucho a ser quizás más asertivas y quizás más precisas y a tener mejores decisiones, es la intuición. Yo creo que las mujeres tenemos un desarrollo de la intuición mucho más aguda que los hombres, y creo que es parte de lo que somos como mujeres, no porque sea una cosa mejor que la otra, pero aprender a usar esa intuición combinada con la racionalidad creo que es una herramienta poderosísima. Yo lo he experimentado muchas veces, que mi intuición me dice no hagas eso, o me dice haz eso, y los demás están en contra de mí, por ejemplo en juntas directivas, y tenemos que tomar una decisión y yo digo mi punto y no me hacen caso, no, y después pues el tiempo demuestra que sí era por ahí el camino, y muchas veces es como una combinación de sí, algunos elementos hechos, pero muchas veces es algo que tú no puedes explicar, pero es esa intuición, igual que me pasa con la gente, que siento como que tengo una facilidad para conocerlo rápidamente, para darme cuenta, quizás solo con una conversación y viendo a los ojos, qué puede tener esa persona, qué me transmite, y pocas veces me equivoco en cuanto por supuesto que muchas veces no me dejo llevar solo por una primera impresión, pero sí creo que hay un elemento de
de intuición, de sexto sentido, sensorial, que las mujeres tenemos muy activada y que hay que usarla para tomar decisiones más informadas y buenas decisiones. ¿Alguna de ustedes quiere agregar, Inés? Yo quiero agregar una cosa porque también uno lo puede advertir como más permanente, como un aspecto recurrente, que es la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. O sea, lo decía, cuando empezaba, yo soy mamá, yo soy directora de entonces, pero yo hago esto, o sea, hay una condición de abordar simultáneamente distintas cosas. O sea, tú puedes investigar, puedes leer, puedes escribir libros, puedes hacer la comida, puedes preguntar. O sea, esa la capacidad de aprender muchas cosas sin que eso sea dispersión, ¿no? O sea, yo creo que es un elemento bien importante. O sea, poder atender varias cosas no quiere decir que haya dispersión de intereses, sino que podemos tener muchos intereses simultáneos y ser asertivas, intuitivas y capaces frente a cada una de esas exigencias, ¿no? Sin que eso demande una división de los intereses, una división de las capacidades. Yo creo que eso es una condición, una potencialidad más femenina que masculina, sin entrar en un tema de diferenciación, pero verdad, yo me voy de viaje y mi marido queda en la orfandad, el huérfano, ¿no? O por ejemplo también el marido de Valentina, el viudo cuando Valentina está de viaje, que todo el tiempo. Entonces creo yo que uno, el marido está de viaje o no, uno tiene los muchachos o no, y uno está multitask, todas las cosas a la vez. Y creo que eso es una capacidad femenina que representa eso, la posibilidad de entender muchas cosas a la vez, pero no como factor de discriminación, sino factor de competencia. Paula. Sí, recuperando cosas, creo que la constancia, sin duda. Siento que la mujer, aunque los valores son para hombre y para mujer es muy constante. La intuición, sin duda. La intuición, por ejemplo, en el periodismo es importantísima. El olfato la llaman. Sí, porque a veces también digo, ¿no? Esta cosa de los clubes de los hombres. Y ojo, hago como resalto alguna de las diferencias entre los hombres y las mujeres, y no lo hago nunca, y no lo he hecho nunca, pero ya que estamos aquí, sí es bueno decirles, no todo es un camino de rosas cuando eres mujer, porque eso mismo que dijiste que se te acercaban a echarte los perros, eso es una limitante, que uno no se victimice y que uno de verdad diga, bueno, eso no me importa, eso no es conmigo, yo lo voy a manejar, chévere, pero todo el mundo lo sabe manejar. O sea, sí hay cierta diferencia. No sería lo mismo, o sea, cómo se pondría un hombre si de otro hombre se le acerca y echarse los perros. Se caen a golpe, ¿no? Uno lo tiene que controlar muchísimo mejor. Entonces, pero la intuición, y cuando hablamos del club de los hombres, a veces los propios periodistas, luego de saber cómo los hombres se reúnen y hablan. Y luego como mujer, a veces desde afuera, dice, yo creo que la cosa de algo hoy va por acá, porque, bueno, por la hora que llegaron, mira la cara que salió, y ellos necesitan reunirse a veces hasta las 3 de la mañana para llegar a esa conclusión, y uno puede ser que esté en lo correcto, porque como que sumaste alguno de los elementos que estaban allí, ¿no? Uno a veces como que lo sabe hacer. Entonces la constancia, la intuición, el foco y la intención, que peyorativamente podría ser como la mujer testaruda, pero no, es como que allá, eso es lo que yo quiero. Y uno va trabajando como hormiguita, ¿no? Y va para allá, no sabe lo que quiere, que se ve mucho en las historias de superación de las madres que sacan a sus hijos adelante históricamente. Ya sabían que querían sacar a sus hijos adelante y no necesariamente sabían cómo, no tenían una estrategia ni sabían hacer un business plan, pero sabían que iban a sacar su hijo. Y esa intención es la que al enfrentarse a diferentes situaciones, en ese momento saben lo que hacer, porque el foco lo tienen y la intención lo tienen. Yo quería agregar algo, y me ha tocado muchísimo en mi carrera como emprendedora en las empresas que manejo, básicamente manejando comercialización de talento. Una de las cosas que yo considero que es una ventaja que tenemos las mujeres es que nosotros todo el tiempo estamos negociando. Cuando nosotros estamos con nuestro esposo y se plantea alguna discusión relacionada con algo de la casa, con algo de trabajo, nosotros lo escuchamos, hacemos a veces que crea que él tiene la razón y finalmente se hace lo que nosotros decimos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se trata de manejar la situación con los niños, estamos forzados a manejar
algunos escenarios para que podamos negociar la situación con ellos, sobre todo ahora cuando tenemos que negociar con los niños, porque en el pasado nuestra mamá nos decía que se hace lo que yo digo y punto, aquí tienes que argumentar. Entonces yo creo que una de las ventajas que a mí en particular me ha dado el ser mujer es el haber aprendido a negociar en distintos escenarios. Y esa capacidad de negociación la utilizo mucho. De hecho, cuando me siento a negociar con un cliente que quiere tener un talento específico para manejarlo como vocero de su marca, lo primero que hago es observar por dónde viene el camino. Si tengo frente a mí a un niño que va a pelear conmigo, si tengo frente a mí a un igual que viene en esa condición, si tengo frente a mí a ese niño tramposo que está buscando una manera de ver dónde está la caída, y en función de cómo voy manejando esa percepción, esa intuición, voy manejando también el esquema de negociación. De hecho, los amigos que se mueven en el área de la publicidad siempre dicen a la hora de negociar: concha, si te vas a sentar con Floralicia, cuidado. Es un tema que tiene que ver con la negociación, y creo que en el caso de las mujeres es muy valioso. ¿Quieres agregar algo, Lisa? Creo que han dicho todo. Lo único que agregaría, que siento que es una cualidad de nosotros también, es la optimización del tiempo. Creo que con respecto a los hombres tenemos como una visión del tiempo y de los minutos mucho más clara, de saber que si en media hora hay que hacer esto, si en esto, cuánto tiempo, el cálculo y la organización personal de estructura de cronogramas y cómo nos vamos a organizar, siento que es una cualidad importante de las mujeres. ¿En qué áreas creen ustedes de oportunidad hay más espacio para que las mujeres puedan desarrollar sus negocios? ¿En qué áreas tienen más espacio los niños? Sí, Más posibilidades. más posibilidades. Bueno, a ver, yo creo que hay ciertas carreras, evidentemente, que yo siento que en la educación, por ejemplo, yo que llegué a estudiar 3 años de educación, vemos como una vocación más genuina de las mujeres, aunque hay muy buenos profesores. Pero yo estudiaba en un salón de la Universidad Católica, empezamos en primer año 80, yo creo que el 80 y tanto % eran mujeres. Yo creo que por un tema de cómo se ha desarrollado la educación, tú sientes como mujer más bien vocación. Pero yo creo que, a ver, es que es tan difícil responder a esa pregunta, porque ahorita yo veo mujeres en todas las áreas. O sea, incluso que Hillary Clinton no ganó como presidenta de los Estados Unidos, que lo tengo muy reciente porque estuve 3 meses enfocada estudiándolo. Igual que haya llegado ahí, tuvo que haberse abierto un espacio peleado, con un sentido de victoria y no de derrota tan sólido. Yo ahorita, de un tiempo para acá, siempre he ayudado en el sector de la oposición en temas políticos. Y ese sí me parece un espacio súper masculino. O sea, he llegado a las sedes de partido porque he ayudado donde me dejan ayudar y donde también me siento cómodo ayudando. Y tener una reunión con alguna de las cabezas, sin mencionar en persona, es muy complicado. Pero yo creo que eso que decía Paula de como colocarse atrás y esperar el momento, el sentido de la oportunidad, también creo que es una fortaleza femenina importante. Y yo creo que a veces los hombres, que puede ser donde le podemos sacar ventaja, bajan las armas, dependiendo de donde sea, cuando ven a una figura femenina en el grupo, porque son menos agresivos a la hora de confrontar. Y honestamente yo usaba eso a mi favor, sin duda, y no sé si les ha pasado acá. He usado eso a mi favor, donde digo que me dieron la oportunidad de hablar, porque están, vamos a decir, desarmados, con disposición a escuchar, y yo sé que cuando escuchen ya yo me gané mi espacio. Lo gané, como me decía Elisa, porque vine preparada, porque conozco de lo que voy a conversar, etc. Entonces, sí, no es directamente responder la pregunta, pero tratando de unir ideas para poder responderla. En el espacio de la política me he encontrado con un mundo muy, muy masculino, donde menosprecian, pero de frente, el tema femenino, pero que menosprecian así como desde el vigilante, desde la Casa del Partido o la Asamblea Nacional,
hasta todo el mundo. Y a la vez, y del sector de la oposición me sorprende porque estando hace poco el día de la asamblea, que se metió la gente dentro de la asamblea y tal, yo estaba ahí. Y ese día me tocó sentarme del lado donde se sientan los diputados del gobierno. Y yo los veía bajar, porque Valero, todo un montón de gente, unas joyas. Entonces arriba yo lo que hacía era como escuchar la discusión que había entre ellos abajo. Y yo veía cómo las mujeres dentro de ese sector que tienen un peso importantísimo. Ahí las diputadas tenían un rol y de luego veía la bancada opositora donde no lo sentía tan fuerte la presencia femenina. Me acuerdo que me puse a pensar en eso porque no sé si la conocen, pero hay una diputada en la oposición que se llama María Albert Barrio, que es una niña. Sí, maravillosa. De la diputada más joven que le ganó a Bernal. Una capacidad de liderazgo. Sí, y además ganó en un circuito súper difícil. Pero entonces ella, lo que decía Elisa, tú ves cómo las mujeres dentro de la política se han tenido que masculinizar. De alguna manera hablan con grosería. María Albert no es el caso, María Albert, por eso lo mencionaba como una excepción, pero hablan como con groserías, con palabras fuertes, etc. Y yo no me veo a mí misma en ese rol. Entonces, yo creo que ventajas podemos tener a la hora de sin duda, todos, incluso los hombres tienen a la mujer colocada como de su subconsciente como un tema maternal, como una figura de protección, como una figura a la que hay que proteger también, etc. Y eso ha logrado que haya una ventaja clara en ciertas carreras y en ciertos espacios. En el mundo de los negocios, sin duda, así como en la política, cuando van a hablar de números y de inversión, sienten que las mujeres son menos arriesgadas, como decía Claudia, más conservadoras y etc. Pero yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo y que cada vez más hay dentro de esas mesas de discusión, incluso los hombres buscan un respaldo. Yo que trabajo con tanta gente joven, tengo muchos amigos, hombres, que me llaman diciéndome, es que yo quiero para tal cargo una mujer. Eso me sorprende. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si yo me llevo también trabajando con hombres, porque quiero una mujer, bueno, porque son más organizadas, porque son más transparentes con sus responsabilidades asumidas. Es decir, si ya falta un día, es muy raro que te mientan o lo que sea, sino que tienen un sentido de responsabilidad muy grande. Yo creo que más que espacios donde tengamos ventajas, son lugares que hemos ganado como mujeres y que tenemos que conservar el liderazgo. Y para conservar el liderazgo no se trata de ser mujer u hombre, se trata de estar preparado, se trata de tener sentido de la oportunidad y sentido, como yo les decía, de urgencia, de generar cambios. ¿Pero en qué áreas en particular focalizas tú? ¿Hay oportunidades para las mujeres en este momento? Porque evidentemente en la política hay oportunidad, pero hay una barrera muy alta. ¿En cuáles consideras tú hay una gran oportunidad? Yo creo que en la presidencia de empresas hay una oportunidad enorme. Por ejemplo, ahorita vemos, yo estuve el año pasado 6 meses en Nueva York y lo que en el actual tiempo serían titulares de la nueva presidenta de PepsiCo es mujer, la CCO de Facebook es mujer. Hay un tema de empoderamiento. Bueno, yo estuve en Harvard Business este año y hay todo un culto ahora a la mujer que ha logrado abrir espacios en lugares de presidir equipos, de dirigir equipos. Hay un área de oportunidad muy grande, creo que hay mayor apertura a decir, necesitamos aquí una cabeza femenina por todas esas fortalezas de las que ya hemos hablado y por trayectoria ganada. Bueno, primero aclarar que yo creo que no hay un lugar donde no pueda trabajar una mujer. Eso es lo que es importante. No existe nada que nadie se le puede imaginar de desempeño profesional en donde no puede existir una mujer. Oportunidades, algo tramposo en esto que voy a decir, pero yo creo que la oportunidad está probablemente donde están las barreras más altas y donde no hay mujeres, porque se mezcla este sentido de tendencia que hace que la gente también colabore, que eso sea así. Es decir,
esa moda, que además lo que es un tributo a una evolución humana, académica e intelectual, hace que también esas instituciones, organizaciones o la propia sociedad de alguna forma te apoye para que se luzca. Mucha gente quiere una presidenta mujer. O sea, ¿por qué? Porque lo celebran. Entonces no es que le van a dar más oportunidades a una mujer, pero están en una batalla que probablemente vas a tener un foco también de respeto y de honorabilidad. Eso que decías tú, sí es cierto que cuando las mujeres estamos en reuniones de hombres, a mí me toca, yo estoy en un foro ejecutivo hace como 8 años y la mayoría de la gente me lleva 20 años y es hombre, ¿no? Y también tienes al hombre educado, por supuesto, ¿no? Ese respeto fantástico por ser mujer, pero la oportunidad está en esos lugares que tienen más hombres. O sea, allí yo pondría el foco, ¿no? Hasta en la parte de servicios, de productos. ¿Quién está en la universidad aquí, por ejemplo? O estudiando. La parte académica también es muy importante, ¿no? El hecho de que la mujer entienda que debe prepararse, ¿no? Que antes no pasaba. Yo, por ejemplo, eso siempre lo tuve bastante claro. Y en la propia universidad, en el periodismo no tanto porque éramos más mujeres, pero en la parte de estudios un MBA y un máster en medio, y eso era así muchísimos más hombres. Y también te das cuenta que no es oportunidad. Entonces yo creo que hacer un sondeo de dónde queremos estar y esas empresas tengan población masculina y que probablemente se vayan a enorgullecer de tener una líder femenina. ¿Qué recomendaciones darían ustedes a todas las mujeres que tengan en mente emprender o que ya lo están haciendo como muchas de las que están aquí en serio? ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones? Vamos a tratar de hacerlas tipo 5 recomendaciones por persona, para que no nos extendamos en tiempo. Si fuera, yo diría más que todo que desde donde emprendan, que venga una pasión por dentro, porque ya va a ser suficientemente difícil el camino. El mundo tiene demasiada competencia en cualquiera de sus áreas y como vamos a encontrar barreras, yo creo que lo fundamental a la hora de emprender no es pensar en algo externo, qué me trae dinero o qué me va a beneficiar a esto, sino más bien buscar desde adentro qué me apasiona y desarrollar eso, porque si no va a ocurrir lo que no sé por qué me obsesiona esa idea hoy, de que en el tiempo vamos a abandonar el camino. Entonces esa sería mi recomendación, buscar desde adentro lo que a uno le apasiona, porque es la única manera de después en el futuro ser perseverante. Dos cosas, ¿no? 2 grupos de recomendaciones. Una, la primera es la preparación específica de ver qué hay en el mundo que se parezca a lo que yo estoy haciendo. Entonces no importa si vamos a una fábrica pequeña de jabones, o si voy a hacer traje de baños, o si quiero ser presidente de Facebook, no importa qué está pasando en ese sector específicamente y quedarme estudiando eso. Hoy es muy fácil hacerlo con los buscadores. Hay muchos blogs especializados de muchas de las cosas que probablemente ustedes quieren emprender y es convertirse en un experto en eso y en modelos de éxito. Una vez alguien me dijo, que siempre lo repito en este tipo de charla, que probablemente hay alguien que ya esté haciendo lo que tú hiciste y lo hace muy bien. Entonces buscar esos modelos y estudiárselos y caletreárselos, ¿no? Y también los fracasos, y si esas personas de alguna forma se estrellaron, ¿por qué se estrellaron? Y probablemente tengan la recomendación y la solución para que tú no lo hagas. Y lo otro, hablando de mujeres, es lo natural que nosotros tenemos y los valores que cada una de ustedes como mujer, que puede ser distinto. Hay mujeres que son muy organizadas, hay mujeres que son muy enfocadas, no necesariamente todas las mujeres tenemos valores. Pero ese grupo de valores que nosotros tenemos como mujer y que la sociedad, nuestra familia, nos los ha dicho, es que tú eres muy organizada, es que tú tienes muy buenas ideas. Bueno, afincarse en esos valores propios como mujer y transformarlos en valores profesionales. Y eso junto con lo que tú dices de la pasión, yo creo que es la fórmula del éxito. Hay una cosa que yo creo que muchas veces no atendemos, que es quedarnos quietas y pensar. Porque andamos siempre apuradas o con una angustia que tenemos que hacer 72 cosas. Y, ¿verdad? Si hay algo que yo he aprendido a la hora de tratar de construir una historia, ¿no? Porque uno empieza a leer y empieza a tratar de entender, ¿no? Las circunstancias por las que han pasado otras mujeres o cualquier hecho histórico,
yo no quisiera tener ya el final de la película resuelto. Yo no quiero decir, y ya, y no es así. Entonces, yo creo que, y no tiene que ver con la paciencia, no tiene que ver con darnos tiempo para pensar. Es decir, sin nada. O sea, uno se sienta y dice, voy a pensar. Porque, ¿verdad? Pensar no se puede hacer, o sea, pelando las papas, o preparando la cocina, preparando, no. Es una acción exclusivamente dedicada a la posibilidad de pensar, obligarse a pensar. Porque yo creo que en ese obligarse a pensar uno descubre su pasión, sus potencialidades, sus proyectos, sus cosas, pero solo si uno asume eso como una necesidad, o sea, sentarse a pensar para reflexionar y saber hacia dónde quiere uno ir. ¿Verdad? Que para mí eso ha sido un aprendizaje extraordinario. O sea, en el momento en que tú dices, no escribo una línea más, tengo que pensar y obligarse. Entonces uno piensa y resuelve. Si no se piensa, no se resuelve. Bueno, para no repetir, voy a decir voy a atrever a decir algo, ¿no? Yo creo que las mujeres siempre nos movemos acompañados, sean de amigos, pareja, somos más familiares, más, el tema gregario es importante para las mujeres. Entonces yo creo que hay que saber elegir esos compañeros o esas compañeras o ese entorno que te rodea, ¿no? Porque yo siento que la mujer, y esto ya es opinión enteramente personal desde mi historia, se suele sacrificar por sus entornos, es decir, por complacer a un papá o por complacer, incluso he visto mujeres que tienen mucho potencial rodeadas de muy malas amigas, donde sacrifican su talento por complacer socialmente a algo. Yo estoy en el mismo colegio de Elisa, by the way, estudiamos en el mismo colegio, y yo me acuerdo que yo veo a grupos que son del mismo grupo de toda la vida, porque así es muy quien fue nuestro colegio, donde hay gente que se sacrifica y hace planes en función de qué dirán las amigas o cómo lo ven. Sobre todo, mi intención es en mis 30 años. Yo, porque me adelanté a todas mis amigas, estuve a Carlota antes, monté mi empresa en el segundo semestre de la universidad, etc. Pero ahorita estoy viendo a mis amigas en proceso de casarse, he ido a no sé cuántas bodas en los últimos 2 años, en proceso de tener hijos, etc. Los veo en esa toma de decisiones, y yo veo cómo programan los embarazos todas juntas. Y si alguna del grupo no se ha casado, bueno, quiebra emocional de esa persona, ¿no? Y yo he tenido, no sé si les ha pasado, aquí después hablaremos en confianza, que también elegir el compañero, ¿no? O sea, saber elegir ese compañero que no va a frustrar tus sueños o tus vocaciones, etc. Yo en eso he sido muy clara y no me equivoco. Si yo tengo a alguien al lado que no me va a dejar ir, yo lo suelto porque me pesa. Pero también he tenido que bajarle 2 si quiero que mis relaciones funcionen. Entonces sí, ese equilibrio es muy importante. Y tengo que decir, esto no es un sacrificio, es una elección por lo que yo quiero que funcione. No me tengo que poner en línea, no me tengo que sacrificar por algo. No, es que así como yo tomo decisiones para negociar con mis socios, como decía en la junta directiva, uno toma decisiones en las que cede por el bien de la empresa. Yo siempre he visto, quitando el tema religioso, etc., es que yo creo que el gran issue con el matrimonio es que el acto civil se llama igual que el acto religioso. Entonces ahí como se mezclan cosas, ¿no? Pero explícate mejor cómo es. Bueno, que imagínate, al ponerle ahí genera, no sé si lo piensan más o menos igual, genera grandes temas, ¿no? O sea, el tema del divorcio se llama igual, el matrimonio, ambos no es igual el divorcio de lo civil que de lo religioso. La unión ahorita que hay una tendencia más progresista, donde más inclusiva, y no tienen que estar de acuerdo conmigo en este momento, en el que sexos iguales ahora tienen la opción de unirse civilmente. Imagínense cómo eso se llama igual del acto religioso, ¿no? Ahí eso es un rollo mental. Ajá, exacto, tenemos un rollo mental ahí grave, ¿no? Porque está muy vinculado al acto religioso. Pero
El punto es que yo en algún momento dije, a ver, por ejemplo, con el papá de Carlota, quien es mi amigo, ultra amigo, pana, aunque no estamos juntos, pero Leo es tremendo papá y tremendo profesional, etc. Tengo mucho respeto profesional también. Yo creo que no podría estar al lado de una pareja que no respete intelectual y profesionalmente. O sea, creo que esas parejas que se alimentan a sí mismas y se retan y tú llegas y te quieres contar tu idea del trabajo de tu pareja y tu pareja te puede dar un point of view, una mirada distinta, a mí me parece espectacular, ¿no? Pero por ejemplo, con el caso de Leo, que nosotros todos prometidos que íbamos a casar por la iglesia, todo eso, se enferma su mamá después de un año de haber fallecido la mía y muere mi casa. Entonces yo postergo el matrimonio porque no podía con tanto. O sea, estaba saliendo de un duelo y ahora tenía que ver a mi pareja entrar en otro. O sea, fueron unos años bastante raros. Pero una de las cosas más graves fue que en ese momento que Leo perdió la figura materna, como yo después salgo embarazada de Carlota, me decía, no, es que tú ahora vas a ser mamá, entonces no vas a poder trabajar porque tienes que... Entonces empezó como a limitar conmigo cosas que para mí no eran negociables. Y en algún momento nuestras vidas se separaron y siguen unidas para siempre porque tenemos a una hija. Y yo digo, bueno, menos mal, porque es que no me imagino ahorita, ya que he crecido siendo pareja de Leo, o sea, no digo, ese fue como un momento atrás de mi vida y listo. Y yo he tenido esa limitante, yo he salido, o sea, ya no, ya tengo una pareja hace 4 años, etcétera, vivimos juntos, pero en mi época de volver a retomar la vida, de salir, etcétera, me pasaba que te salía con hombres que se sentían intimidados, porque, bueno, tú haces un montón de cosas y yo trabajo normal y tú eres mamá y emprendedora y que eres empleado, wow, esto es overwhelming para mí. Tenía gente que me decía, no, youtuber, incluso en un par de salidas incluso era comediante, entonces era como para mí medio ilógico que me decía, yo me acuerdo que le conté, mira, fulano, acabo de ganar la licitación, estaba en la universidad todavía, acabo de ganar la licitación de Pepsi Cola Venezuela, contra agencias grandísimas, etcétera. Yo soy una cosita chiquita que tenía en la oficina en mi casa, estaba emocionada, vamos a salir, no sé qué. Cuando salimos estaba bravo, entonces yo decía, pero ¿por qué estás bravo? Y me dice, porque no vas a tener tiempo para mí. Y ese mismo día se murió el amor, o sea, fue como se acabó. Pero mira, déjame decirte, tú eres una gran narradora. Nada nos encanta más las mujeres que un chisme aquí. Todos quieren saber más. Vamos, pues más. Pero mi punto es que los compañeros y las amistades también, porque no son solamente un tema de pareja, hay quienes han decidido llevar su vida cual numerario, dedicado a su trabajo y solo, y me parece que está bien. Pero yo sí creo que a las mujeres nos afecta mucho quienes nos acompañan en ese recorrido. Y yo he tenido la suerte de rodearme de socios que me respetan muchísimo como mujer y me impulsan, de ir como puliendo esos amigos que alguna vez me han aceptado como soy y no como esperan desde que yo estaba en el colegio que fuera. Yo creo que eso es algo sumamente importante, que nos rodeemos, nos acompañemos y vayamos de la mano, porque eso para nosotros tiene un valor, son muy familiares, y que nos rodeemos de una familia que nos empodere y nos respete. Muy bien, buenísimo. Estaba pensando que, bueno, yo creo que para todo el mundo en la vida lo más importante es ser feliz, ¿verdad? Es como, wow, pasamos la vida entera y eso es como una búsqueda constante. Y yo creo que para ser feliz no hay otra forma sino encontrar para qué uno vino a esta vida. ¿Cuál es la razón de por qué tú estás acá y qué es lo que te va a hacer trascender? Entonces yo creo que en la medida que somos capaces de encontrar nuestro talento y a la vez encontrar esa razón, ese propósito para el cual estamos aquí, podremos ser felices desde el emprendimiento, desde nuestros trabajos, desde nuestra vocación, cualquiera que sea, como que aplica para todos. Entonces mi recomendación sería eso, enfocarse en descubrir cuál es tu talento, cuál es tu razón de existir, cómo quieres trascender
y enfocarte a hacer eso para lo cual viniste y estás llamado a hacer la diferencia, ¿no? En la medida que nos enfoquemos en eso, yo creo que con mucha pasión, como decía Elisa, y con mucha disciplina, porque creo que la pasión sin disciplina no llega muy lejos, y al revés, y la disciplina sin pasión es muy aburrida. Creo que podemos llegar a donde queramos y hacer esa diferencia o ese impacto al que venimos a crear en el mundo, ¿no? Y creo que especialmente para las mujeres también les recomendaría el perseverar, que también lo mencionaron antes, ¿no? Porque creo que es difícil lograr el balance en la mujer de cómo compatibilizar esa vida de mamá con esa vida de emprendedora. Para las que somos emprendedoras no es poca cosa, no es fácil, y creo que hay mucha gente, y no solamente en el mundo emprendedor, sino también en el mundo corporativo, que un poco lo que hablaba Vero antes, que bueno, tú ves el mundo corporativo y hay muy pocas mujeres que llegan a ser presidentes o CEOs o cargos importantes, precisamente porque ellas renuncian a esa posibilidad, porque en el camino dicen, no, me quedo aquí a este nivel de gerencia, porque más que esto yo no voy a hacerlo, porque bueno, está mi familia. Entonces yo creo que es un gran reto, y yo respeto las decisiones que toman las mujeres y cada una como se sienta más feliz, pero sí creo que se puede lograr si uno logra a su vez ese balance de cómo hacer para ser mamá y ser profesional o ser emprendedora sin renunciar a una cosa o a la otra, o hacer una bien y una medio, una mal y una más o menos. Creo que hay formas de encontrar un balance que te permita ser exitoso en todo lo que hagas. Bueno, yo quería también, ya para cerrar, y de verdad agradecerles la participación de ustedes. Ha sido súper íntimo este momento, era mucho la intención, cosa que agradecemos las mujeres, porque escucharnos, hablar y compartir con la sinceridad que se ha hablado aquí, más allá de elecciones, de emprendimientos, sino partiendo de la propia condición de que somos mujeres y tenemos pues un entorno en el que nos hemos movido. Es maravilloso cuando tenemos un público que nos escucha con tanta atención, así que primero que nada quiero agradecerle a usted y aplaudirle a ustedes por la atención y el cariño con el cual nos han escuchado. Hemos dicho básicamente como recomendaciones hacer lo que te apasiona, bajarse pues a aprender y conocer exactamente cómo se hace eso que tú haces y cómo lo hacen los demás a través de un modelo, afianzar los valores y convertirlos en habilidades, quedarnos quietas, darnos tiempo para pensar, detenernos, saber elegir tu equipo y rodearte de buenas compañías en todo el entorno de tu vida, identificar el propósito, la misión que tú tienes en tu vida y tu talento para lograrlo y perseverar. Yo quería agregarles algo, hay algo que es tan importante como el reconocerse. Yo soy madre de una joven con síndrome de Down y ella descubrió tarde que era síndrome de Down. Todos habíamos hecho el esfuerzo de que ella tuviera la capacidad de ser independiente, que tuviera la capacidad de manejarse como cualquiera de nuestros hijos. Cuando ella descubrió que ella era una joven con síndrome de Down, que lo descubrió a través de Google, ella empezó a reconocer en sí misma una cantidad de cosas que no había reconocido antes. Cuando le invitaron acá en Venezuela para dar una conferencia frente a un congreso de ABECIT en el año 2011, me recuerdo que una de las preguntas que le mandaron a hacer, ella estaba viviendo en Estados Unidos en ese entonces, yo soy madrastra de ella, su mamá y ella estaban viviendo en Estados Unidos entonces, le preguntaron cuáles eran sus discapacidades. Adriana nos llama a César y a mí por teléfono, nos ponen en el speaker y nos dice, mira, creo que se nos ha pasado la mano a nosotros como papás, porque estoy aquí confrontada en la cocina con Barbarita preguntándole que cuáles son sus discapacidades. Y Bárbara dice que ella no tiene ninguna discapacidad. Bárbara había visto todas las cosas que ella era capaz de hacer y no las que no era capaz. Nosotros nos habíamos focalizado en que, bueno, amarrarse los zapatos es un reto para ella, en que a lo mejor tiene la lengua un poquito más grande y habla con cierta torpeza, pero para ella eso no era importante ni relevante, porque ella había ganado una medalla olímpica en equitación, porque ella salía en un calendario de los almanaques estos para la misión de las personas con síndrome de Down, y así sucesivamente una cadena
de listas enormes que nos dio a nosotros y nos cacheteó, una lección enorme como personas, de que a veces nos focalizamos mucho en lo que carecemos y no en lo que realmente tenemos, y a veces no nos reconocemos. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros como mujeres pensando que estamos gordas, en que estamos flacas, en que somos muy bajas o somos muy altas, en que no hablamos bien o tenemos la voz aguda? Cónchale, tenemos que focalizarnos en lo que somos. Cuando Bárbara reconoció lo que ella era, descubrió su potencial para hacer cosas partiendo de lo que era, no de lo que no era. Bárbara escribió un libro, Bárbara da charlas aquí en Venezuela, vive con nosotros y se ha convertido en una activista y una vocera de las personas con síndrome de Down. Si Bárbara, partiendo de su conocimiento, de su capacidad, pudo hacerlo, porque nosotros no podemos. Reconocerse es el primer paso para que cualquier mujer pueda aprender, saberse que eres capaz, que tienes dentro de ti la capacidad para asumir cualquier reto. Voy a darle adelante la palabra a Gustavo Reina. Muchas gracias. Bueno, es poco lo que se puede decir después de esta actividad. Sin embargo, quería aprovechar la última pregunta que hiciste sobre el espacio y también aprovechando la respuesta de Paula. No se sabe, pero en el mundo tecnológico, que es el mundo donde hoy en día hay una gran cantidad de oportunidades de negocio, el espacio que ocupa la mujer es el 20%. Entonces, un poco viendo ahí, ¿no? El 80% está siendo ocupado por el hombre. Entonces, ahí es un espacio donde yo creo que no que tiene que ser una tecnóloga, pero un espacio donde hay muchas oportunidades para desarrollar negocio. Yo tengo una gran cantidad de años que trabajé en el área tecnológica y tuve el privilegio de que gran parte de mi equipo eran mujeres, programadoras. Gran parte eran programadoras y te digo que ellas tenían un desempeño mucho más efectivo que los programadores. Eso no quiere decir que los programadores no sean buenos, pero nuevamente hay habilidades que hay que reconocer y yo creo que hay que de alguna forma meterse en ese mundo y buscar oportunidades. Por lo menos aquí en Guaira hay muchas emprendedoras mujeres que están ya en su negocio, pero si uno se pone a ver cuántas son desarrolladoras, son pocas. Y hay una tendencia mundial donde hay escuelas desarrolladoras, donde hay academias de desarrolladoras, y bueno, yo invito a que una emprendedora promueva y fomente esa habilidad que tienen ustedes, ¿no? Y dicho eso, bueno, me gustaría comenzar a cerrar un poco lo que estamos haciendo hoy. Ha sido un gran privilegio no tenerlas acá. La verdad que bueno, me encanta que hayan aceptado nuestra invitación. Nos llena de bastante ánimo. También, bueno, tenemos un reto por delante y tenemos también una oportunidad. Venezuela es un mundo femenino. Eso quiere decir que tenemos todas las oportunidades que nos brindan las mujeres, las tenemos en el país. ¿Okay? Entonces, bueno, dicho eso, me gustaría que podamos hacer esto otras veces, que ustedes mujeres tomen ese papel importantísimo en sacar adelante muchas de las cosas que hay que hacer. Les agradezco que hayan venido. Quiero recordar dos cositas apenas. Mañana tenemos la charla con las emprendedoras Guaira, les invito a que vengan. Será una dinámica parecida, donde las historias serán diferentes, pero al mismo tiempo la misma esencia. Y el viernes vamos a tener una charla que la está haciendo un grupo de mujeres, se llama Core Women, que va a ser sobre la autoestima y el desarrollo de la confianza en la mujer emprendedora. Creo que es una charla interesante, va a ser vía streaming. Lo hace un grupo de venezolanos que está en Colombia, pero al mismo tiempo es parte de esta organización mundial Core Women, y bueno, les invito a que también nos acompañen. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido. Sí, bueno, creo que me quedó algo pendiente que quería decirles. Yo entiendo que esto es para los emprendimientos puntuales de esas nuevas empresas, nuevas ideas, pero no olvidar que también dentro de las empresas, de las corporaciones y instituciones también se puede emprender, y que la visión de la persona que trabaja como empleado, la gran visión de emprendedor es la que sacas adelante y puedes inclusive salir de ahí nuevos proyectos y no pensar que el emprendimiento, si yo estoy en el mundo corporativo, no existe. Exacto, muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Y a todos, porque también hay varones.